Ahí, hola. Ahí está, ¿Sí? ahí está. ¿Y ven mi Bueno, Ahí se pantalla? escucha. ¿Sí? vemos Sí, tu se ve pantalla. perfecto. Y ahora la pongo en pantalla completa. Claro, ¿La mejor. siguen viendo bien? Sí, excelente. Sí. Ok, cool. Bueno, hoy tenemos el enorme gusto de tener una sesión de lujo en el cierre del año del CIRPA. Tenemos a Pablo Fagelbaum. Eh, Pablo es un destacadísimo economista argentino especializado en trade, en comercio internacional, que hizo su doctorado en Princeton. Después estuvo varios años como profesor en la Universidad de Los Ángeles, en UCLA, y recientemente volvió a Princeton. Y bueno, ya desde su doctorado ha tenido una carrera súper prolífica y súper exitosa. Tiene ya varios papers, más de 10 papers, todos publicados en los mejores journals internacionales. Eh, Ha trabajado en temas de calidad originalmente, de, de política comercial, de costos de transporte y su impacto en el comercio y la distribución geográfica de la actividad económica. Y, y bueno, y ahora nos va a presentar un trabajo sobre los efectos globales de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y Pablo, te agradecemos mucho que hayas aceptado. Además de todo esto, Pablo eh, tiene una gran vocación de ayudar a todo lo que pasa en Argentina y por eso eh, con gusto aceptó y lo tenemos ya comprometido para una próxima presentación de un paper sobre Argentina que ha prometido, pero que está en desarrollo todavía. Y bueno, y aprovecho ya para presentarla también para no quedarnos, no bajar el nivel. Tenemos de comentarista, lo va a comentar el paper, Irene Brambila. Irene también es una destacadísima, gran economista argentina, eh, también focalizada principalmente en temas de comercio internacional. Eh, Ella también ha hecho su doctorado en Princeton. Estuvo muchos años de profesora en Yale y desde su vuelta a Argentina se ha desempeñado en la Universidad de La Plata y también es investigadora del CONICET. Y ha trabajado también en temas de calidad que nos aúna a todos. Eh, Ha trabajado mucho todo tipo de temas de política comercial, desde, no sé, de antidumping, aranceles, del John Market Paper era de restricciones voluntarias a las exportaciones, ¿no? De los BIR, si no me acuerdo mal. Así que bueno, también una larga y muy exitosa trayectoria. Y entonces, bueno, también agradecemos a Irene que se va, después de su discusión, se va a tener que ir rápido porque está presidiendo una de las mesas. En este momento se está haciendo la reunión anual de la Asociación de Economistas Latinoamericanos y tiene que irse. También, Irene, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado. Les cuento que en esta ocasión no hay paper todavía escrito. Eh, Cuando tengas la primera versión, Pablo, la vamos a colgar en la página, así completamos esto. Y bueno, sin más, te dejo, Pablo, que arranques. La dinámica son 50 minutos, primero la presentación, después son 15 minutos de discusión y después hay preguntas generales del público. Pero en el caso de Pablo, eh, eh, siempre decimos que se permiten preguntas aclaratorias, quizás en esta ocasión haya más necesidad de aclaraciones que lo común. Son bienvenidas, Pablo se la banca, va a responder a todas esas preguntas y va a llegar a responder todo, a presentar a tiempo. Así que si no entremos en discusiones, esas discusiones las dejamos para el final, pero sí, en términos de poder seguir lo que está presentando, van a ser bienvenidas las preguntas. Pablo, muchísimas gracias, todo tuyo. Ok, genial. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y gracias a Irene por leer el paper, que es súper preliminar. No me habría gustado estar en su lugar y tener que leer un paper tan preliminar. Así que gracias por eso. Y como le decía Juan Carlos, o sea,
háganme todas las preguntas que quieran a medida que avanzamos, así es más divertido. Ok, este trabajo está en inglés, las slides, pero no es un problema. Es con Penny, Patrick, Amit y Daria. Y empieza un poco con la motivación. O sea, seguramente ustedes están todos al tanto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que empezó oficialmente en febrero del 2018, marzo del 2018, cuando Estados Unidos impuso una serie de aranceles, primero no discriminatorios, sobre un grupo de productos, mayormente metales, y después se hizo patente que la guerra comercial, que iba a ser una guerra comercial orientada específicamente a China. Entonces, en una serie de distintas fases, Estados Unidos fue imponiendo aranceles sobre China a lo largo del 2018 y del 2019, y China fue respondiendo a esas olas arancelarias. De manera que al final del 2019, estas tarifas se fueron acumulando, fueron aumentando y nunca cayeron, excepto un poquito. Una cantidad importante del comercio de ambos países estuvo sujeto a impuestos. Entonces, hay una cantidad importante de papers que tratan de analizar los efectos que tuvo o que está teniendo esta guerra comercial sobre Estados Unidos y sobre China, sobre una serie sobre una serie de variables, principalmente sobre el comercio mismo, porque, bueno, es lo que más directamente uno puede analizar, los datos están disponibles y demás, pero también sobre otras variables internas, la producción, el empleo y demás. Y tengo que decir como un footnote, qué placer presentar en español. La verdad que es un placer. Entonces, lo que vamos a hacer en este paper es un poco mover el foco que hay en esta literatura que está, digamos, plan centrada en Estados Unidos y China, y preguntarnos un poco cuáles son los efectos de esta guerra comercial sobre, digamos, la mayoría de los países del mundo, focalizándonos particularmente sobre las exportaciones. O sea, de qué manera las exportaciones de otros países, no de China y de Estados Unidos, respondieron a la guerra comercial. Y un poco la motivación es no solo aprender exactamente sobre qué pasó, o sea, usar este episodio, obviamente, no solo para entender qué pasó acá, sino también para tratar de aprender un poco sobre algunos mecanismos que son importantes en general cuando los países tienen shocks de comercio y, digamos, los mecanismos que los pueden hacer ajustar y cómo estos mecanismos pueden ser diferentes entre diferentes países. Yo sé que este es un seminario, obviamente, centrado en Argentina y este paper no es sobre Argentina, pero Argentina está en la muestra. Así que cuando le vaya mostrando resultados, podemos hacer zoom in sobre Argentina. Estas, solamente efectos de motivar. Esto es un gráfico con es la data bruta de cuánto cambiaron las exportaciones de los diferentes países. Estos son los países que tenemos en la data, que son los 50 principales exportadores mundiales. Y simplemente acá lo que muestra es cuánto cambiaron las exportaciones de cada país a Estados Unidos y a China sumados, al resto del mundo, es decir, a todo el mundo menos Estados Unidos y a China, y al mundo. Y obviamente, o sea, pasan muchas cosas, o sea, los países tienen cambios muy heterogéneos en exportaciones, pero en principio uno podría pensar que la guerra comercial tuvo algo que ver con cómo cambiaron las exportaciones de estos países. Y cuando uno se pregunta de qué manera, hay ciertos mecanismos que vienen a la mente muy rápido. Y el primero, y cuáles son esos mecanismos y un poco los que vamos a tener en mente cuando miramos las regresiones, van a ser los siguientes. O sea, tomemos un país, voy a poner como ejemplo Malasia. Malasia está acá. En nuestras estimaciones termina siendo un país que se benefició bastante de la guerra comercial. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Entonces, una cosa que puede estar pasando es que tal vez un país como Malasia resulta que está especializado en algunos productos que reciben más impuestos. Estados Unidos les resulta que pone impuestos a la maquinaria pesada. Malasia es un productor de este tipo de bienes, entonces se beneficia porque tal vez puede acceder al mercado americano reemplazando a China. Entonces, ese es un mecanismo. Pero hay otros mecanismos y podemos decir que aún si condicionamos sobre el patrón de especialización, el hecho de que Malasia produce ciertos bienes, o Israel, por ejemplo, que resulta que es un perdedor y en la data bruta se ve que cayó relativamente las exportaciones relativo al resto del mundo, produce otros bienes. Bueno, lo que puede estar pasando es que aún condicionan el tipo de bienes, estos bienes se complementan o se sustituyen diferente con China y Estados Unidos. Tal vez hay países como Malasia
que producen bienes que sustituyen a China, con lo cual pueden entrar a Estados Unidos, pero tal vez otros complementan a China. Entonces, en ese caso, cuando Estados Unidos le pone un impuesto a China, lo que pasa es que en lugar de ser un buen shock para vos, porque podés penetrar el mercado americano, es un shock negativo, porque en realidad tus bienes complementan a China. Entonces, cuando baja la demanda en Estados Unidos por China, también baja tu capacidad de exportar, baja la demanda de tus bienes. Y después, estas, digamos, podemos llamarlo como un mecanismo por el lado de la oferta, perdón, de la demanda, tenemos mecanismos por el lado de la oferta. Entonces, podemos pensar que puede haber algo relacionado con las elasticidades de oferta. Algunos países capaz tienen mercados de factores muy flexibles internos y permiten reasignar factores bastante rápido. También puede haber, obviamente, una historia de insumo-producto, de input-output linkages, que pueden estar jugando algún tipo de rol y vamos a ver que hay algunos resultados que sugieren que puede haber algo de eso. Si tienen alguna pregunta, por favor me dicen. Entonces, ¿qué hacemos en el paper? Primero les voy a mostrar un modelito para un poco disciplinar la forma en la que pensamos esto, un modelito que captura estas fuerzas, y básicamente es un paper empírico. Entonces, el experimento que hacemos es este. Vamos a estimar el efecto que cada arancel, el de Estados Unidos sobre China y el de China sobre Estados Unidos, tuvo sobre las exportaciones de cada país hacia cada destino, hacia Estados Unidos, hacia China y hacia el resto del mundo. Y la variación va a provenir de variación entre productos. Entonces, como que un poco intuitivamente lo que vamos a estar haciendo es tomemos un país y vamos a ver cómo las exportaciones de ese país, al comparar diferentes productos hacia Estados Unidos o hacia China o hacia el resto del mundo, cambiaron en función de los aranceles que entre estos productos Estados Unidos le pone a China o China a Estados Unidos. Entonces vamos, y el corazón del paper va a ser una tabla que tiene toda la matriz de coeficientes, digamos, todas las combinaciones de cómo afecta cada impuesto a cada respuesta. Y luego, digamos, usando este modelito, vamos a tratar de contar una historia de qué puede estar pasando. Como el preview de los resultados, lo que vamos a ver es, primero que Estados Unidos y China reducen entre ellos las exportaciones, lo cual es esperable y consistente con otros resultados anteriores. Pero tenemos algunos resultados acá que también son nuevos, específicamente que cuando Estados Unidos le pone impuestos a China y cuando Estados Unidos le pone impuestos a China, no solo Estados Unidos importa menos de China, es decir, China exporta menos a Estados Unidos, sino que Estados Unidos también exporta menos a China. O sea, cuando Estados Unidos le pone impuesto a China, en un producto, Estados Unidos exporta menos a China ese producto. Eso a nivel bilateral. Pero cuando miramos a otros países, lo que vamos a ver es que el país típico, o sea, en promedio, va a haber mucha heterogeneidad que la vamos a explorar también. Vamos a permitir que los resultados varíen por país. Pero cuando miramos en promedio, el país típico lo que hace es penetra el mercado americano. O sea, cuando Estados Unidos le pone un impuesto a China, el país promedio entra en Estados Unidos. No tanto en China, cuando China le pone impuestos a Estados Unidos. Y otra cosa que pasa, y esto es como un poco, me parece, efectos de pensar el efecto de la guerra comercial sobre el desarrollo de los diferentes países, una cosa que pasa en promedio, que no me parecía tan obvia que íbamos a encontrar, es que el país promedio aumenta, cuando Estados Unidos le pone un impuesto a China o cuando China le pone un impuesto a Estados Unidos, también aumenta sus exportaciones al resto del mundo. Quiero decir, aumenta sus exportaciones a países que son no Estados Unidos o China, sino a otros terceros países. Entonces, como que aumenta el comercio dentro del resto del mundo como respuesta de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y después hacemos como un ejercicio muy sencillo de agregación. Agregación no a través del modelo, no vamos a hacer un ejercicio cuantitativo ni nada por el estilo, sino que vamos a tomar los resultados de las regresiones, manteniendo los efectos fijos que va a haber esas regresiones. Vamos a simplemente agregar, usando pesos de cuál es la importancia de cada bien en la canasta de exportaciones de cada país y de cada destino, y vamos a como hacer una predicción para cómo esto afectó el comercio agregado, condicionando en estos efectos fijos. Y un poco sorprendentemente, cuando uno hace esta cuenta, ese aumento en las exportaciones que el país típico tiene hacia el resto del mundo es tan fuerte que estos resultados implican un aumento global del comercio. Y luego, a la luz del modelo, y un poco como podrían imaginarse, cuando miramos estos mecanismos, cuando miramos, digamos, qué mecanismos explicarían estas respuestas,
Bueno, lo que terminaríamos interpretando es que el país típico es un país que sustituye a China y no tanto a Estados Unidos, en términos del tipo de bienes que producen. Y típicamente vamos a decir que es posible que opere bajo curvas de oferta que tienen pendiente negativa, así con algún tipo de rendimientos a escala. O sea, hay algún tipo de complementariedad acá, donde si vos creces a Estados Unidos o en función de cómo Estados Unidos le pone impuestos a China, de China le pone impuestos a Estados Unidos, vos creces al resto del mundo. También vamos a mirar, hay algunos efectos que aparecen que son consistentes con una caída importante de la demanda china, que son sugerentes de que vienen por eslabones productivos. Y después vamos a mirar como la heterogeneidad, como ganadores y perdedores, entre comillas. Cuando digo ganadores y perdedores, digo en el sentido de aumentaron las exportaciones o no, no en el sentido de bienestar. Decir que aumentar las exportaciones es ser un ganador, ahí es un tougher sell en algunas audiencias que otras. Acá me parece que puedo decir, aumentar las exportaciones hace un país ganador. Entonces, ahí vamos. ¿Alguna pregunta? Ok. No voy a pasar tiempo hablando de la literatura. O sea, obviamente, si quieren, esto lo discutimos después, me hacen preguntas, si hay algún interés específico, lo hablamos. Solamente voy a apuntar que hay una serie de papers, como les decía, que miran específicamente el efecto de las batallas comerciales sobre Estados Unidos y China entre ellos. Y como que estos papers documentan bastante bien la caída bilateral, cuando Estados Unidos le pone impuestos a China, que Estados Unidos importa menos. Hay una cosa como un detalle, que no es tanto un detalle, que es que la identificación en estos papers típicamente lo que hace es comparar cómo cambian las importaciones en Estados Unidos cuando uno compara diferentes orígenes de un mismo producto. Entonces, lo que uno va a ver ahí es que cuando Estados Unidos le pone impuesto a China, Estados Unidos importa menos de China y más de otros países. Este paper es distinto en un sentido bastante fundamental, que es que estamos comparando por el lado de las exportaciones entre productos. Entonces, vamos a decir, cuando China le pone el impuesto a Estados Unidos, cómo cambian las exportaciones de distintos productos de Estados Unidos a China y al resto del mundo, y lo mismo para otros países. Ok. En términos de los datos, como esta slide en realidad la prefiero usar un poco para que se hagan como que darles como una especie de imagen de cómo están organizados los datos. Entonces, vamos a tomar datos de comercio global a lo largo de todo este periodo para estos países. Entonces, vamos a pensar en los datos como tenemos a todos los exportadores y para cada exportador vemos exportaciones a 3 destinos. Estados Unidos, China y el resto del mundo como un agregado. O sea, no voy a estar mirando cuánto exporta Corea a Vietnam o Corea a Brasil. Voy a estar mirando cuánto exporta Corea a todo el mundo, excluyendo Estados Unidos y China como un destino. Entonces, cuando digo RW, Rest of the World, es el resto del mundo, es como un país grande. Y después vamos a estar mirando estos aranceles, que son los que puso... la anotación es cuando aparece como... Esta anotación quiere decir el arancel que Estados Unidos le pone a China. Como que el supraíndice es el destino y el subíndice es el origen. ¿Ok? Entonces, vamos a estar mirando los aranceles que Estados Unidos le puso a China en cada producto Mega, los que Estados Unidos le puso a otros países, porque como les decía, los primeros aranceles de la guerra comercial no eran discriminatorios, no eran solo contra China, sino que eran para todos los países. Después tenemos los aranceles que China le puso a Estados Unidos y los que China le puso a todo el mundo. Estos típicamente son aranceles que China lo que hizo es no solo le puso impuestos a Estados Unidos, sino que le bajó los MFN tariffs, los de nación más favorecida, a todos los países al mismo tiempo que le subía los aranceles a China. Entonces hacía más difícil todavía que Estados Unidos entre. Y después, en términos del horizonte temporal, vamos a estar mirando cambios a lo largo de 2 años. Entonces vamos a mirar cómo cambiaron las exportaciones a lo largo, acumuladas entre el bienio 2016-17 y 2018-19. Entonces van a ser cambios de 2 años. Y esto lo vamos a comparar vamos a controlar por un pre-period que va a ser los cambios en los 2 años anteriores.
Entonces estamos mirando 16, 17, 18, 19, es el periodo de la guerra comercial. O sea, estamos mirando cuánto cambiaron las aranceles y las exportaciones cuando comparo el promedio 18-19 al promedio 16-17, y eso comparado contra el cambio de 2 años en 2 años anterior. ¿Ok? Entonces el horizonte temporal es 2 años. ¿Una pregunta? Ok. Estos son simplemente unos datos sobre el comercio mundial en el año 2017, como decir, antes de que empiece la guerra comercial, la composición de los sectores, estos digamos, sin hablar de aranceles todavía, la fracción de cada sector en el comercio internacional, maquinaria, transporte, materiales químicos, como pueden saber, son los más importantes. El número de productos, y esta es la variación que vamos a mirar, o sea, este es el número de productos en cada sector y la proporción de productos que corresponde a cada sector. Algunos ejemplos, bueno, por ejemplo, el nivel de desagregación va a ser soybeans, entonces granos de soja va a ser un producto, digamos, en la data. Entonces aluminio, acero, hierro y demás son otros productos. Y ahora sí, estos son los aranceles. En cada uno de estos 9 sectores en los cuales están organizados los datos, lo que tenemos es una variación arancelaria. Estos box plots lo que dicen es cuáles fueron los aranceles que puso Estados Unidos. Estos son los cambios en los aranceles relativos a lo que Estados Unidos ya tenía, que en general era bajo contra China, o sea, el 2% por ahí, en promedio. Entonces tenemos, por ejemplo, en el sector agrícola, que Estados Unidos le puso a China aranceles que los aumentó hasta, o sea, en promedio un 10%. Maquinarias es un sector donde el aumento de los aranceles fue particularmente pronunciado, con un promedio de 12% más o menos y con mucha varianza, algunos productos dentro de maquinaria con aranceles de hasta 20%. Y después tenemos los no discriminatorios, que son en promedio un poco más bajos, centrados en maquinaria y metales. Tenemos algo similar para China. En el caso de China vemos el aumento en las tarifas que le impuso a Estados Unidos, más pronunciado, más grande, y en particular en el sector agrícola. Soja es obviamente un producto importante que Estados Unidos le exporta a China, que recibió bastante protección en China, y en algunos productos las barreras aumentaron hasta 30% desde una base más alta. China ya tenía muchos productos aranceles de 7, 10%, o sea, más altos que los que tenía Estados Unidos sobre China. A veces esa era una de las razones esgrimidas por la administración de Trump para decir que había que hacer algo porque China ya tenía tarifas más altas que Estados Unidos. Y lo que vemos acá son las de nación más favorecida, que China al mismo tiempo le hizo más fácil al resto del mundo entrar. Entonces le subió a Estados Unidos y le bajó a otros países. Ok. Y acá un poco volviendo a la motivación de cuáles son los factores o las fuerzas que, digamos, tenemos en mente pueden explicar los resultados cuando miramos los cambios en exportaciones, es que obviamente hay mucha heterogeneidad en lo que exportan los países. Entonces, de golpe, volviendo al ejemplo que mencionaba antes, Malasia tiene una canasta de exportaciones muy centrada, más o menos el 50% de las exportaciones en maquinaria, que como vimos antes es un sector en el cual Estados Unidos puso impuestos muy altos. Mientras que obviamente Argentina tiene 60% de las exportaciones en sector agrícola, lo va a afectar de otra forma. Entonces, nos movemos, como muy rápidamente les cuento un modelo del cual voy a derivar una ecuación un poco para pensar los resultados. Y el modelo, como lo vamos a pensar de una manera muy sencilla, imaginemos que cada país Y tiene una curva de oferta en un producto omega. Esta es la curva de oferta invertida. Entonces, esto es el precio P como función de las ventas, X. Esta curva de oferta tiene una pendiente B y la pensamos como que es específica al país. Podría ser específica al producto y al país, pero pensemos como que es un componente del país. Y si esta, digamos, si esta curva de oferta, si este número es más bajo, quiere decir que es más elástica la curva de oferta. Entonces, como que el país responde más fácil.
potencialmente, si hubiera economías de escala, en la producción este número sería negativo. Y después hay un componente acá que tendría que ver con las cadenas de las matrices de insumo-producto, los eslabonamientos productivos. La curva de oferta tiene un shifter que viene dado por el costo del uso de insumos en ese producto. Entonces, este costo en el uso de insumos es un agregado de diferentes variedades o diferentes productos. Y dado cómo corremos las regresiones, de hecho los datos van a ser sugerentes de que parece ser importante que los productos usen insumos que utilizan al mismo producto. O sea, como que vamos a mirar, para mí los datos son como un poco sugerentes de que un producto dentro de maquinarias va a utilizar como insumo otros productos y específicamente el producto mismo. Entonces este 6 omega va a ser el costo de producir omega, el costo de hacerse de una unidad de omega en el país sí, para producir omega. Esto por el lado de la demanda, una curva de oferta. Por el lado de la oferta, está la curva de oferta. Por el lado de la demanda, tenemos una demanda translog. Esto quiere decir lo siguiente. Esta es la fracción del gasto que cada país I dedica a cada producto omega proveniente del país, de un cierto origen. Entonces lo que vamos a tener es que, perdón, lo dije al revés. Esto es lo que el país, lo que un destino N, digamos Estados Unidos, dedica a importar un cierto producto omega desde un origen I. O sea, abajo va el exportador. Y lo que importa es que cuánto gasta Estados Unidos en importaciones de un cierto bien va a depender del precio de todos los bienes, con unas elasticidades de sustitución que son una función de los demás bienes y del bien particular que estoy mirando. Entonces, acá lo que estoy diciendo es que la elasticidad de sustitución entre los bienes chinos y malayos puede ser diferente que la elasticidad de sustitución entre los bienes chinos y argentinos. Y hay una matriz que captura esa sustitución. Estas sigmas capturan esa sustitución, que es bilateral. Entonces, esas son las fuerzas que tenemos. O sea, básicamente los Bs, los deltas, los sigmas, para guiar el análisis. Ahora, cuando tomamos este modelo... Pablo, no sé si ves que Sí. Irene pide hablar. Ah, no había Hay visto, una perdón. función que es levantar la mano. No lo había visto. Sí, decime. Sí, la manito levantada, pero no, Sí, la levanté. no lo había visto. Sí. Duda. Vos ahí, gracias. Vos tenés que los sigmas, que son los que te determinan en definitiva los patrones de sustitución, no varían a nivel producto, varían a nivel origen, destino, y a nivel producto no. Y esa es un poco la base de toda la estrategia empírica, ¿no? Lo que no entiendo entonces es los gráficos que acabas de mostrar recién como para motivar y en donde decís, bueno, la composición de las exportaciones es diferente, entonces hay Argentina y Malasia exportan cosas diferentes, entonces van a estar afectados de forma distinta. Pero me parece que la estrategia empírica de ustedes no se basa en eso en realidad, porque no afecta a la composición de las exportaciones. Estoy de acuerdo. Este comentario es para motivar más bien la agregación, que cuando agregamos o sea, totalmente de acuerdo. Cuando agregamos, después lo que hacemos es agregar las respuestas que son a nivel producto, a nivel país, ¿viste? Entonces, Bien. ahí, cuando agregamos, hay dos fuerzas, que es que los sigmas pueden ser específicos al país, ¿sí? Pero además Sí. los países tienen diferentes pesos entre sectores, o entre productos Perfecto. más bien. Entonces, esto es simplemente para motivar la agregación, no la estimación. Estoy de acuerdo. Bien, bien, es la agregación entonces. O sea, el Sí. hecho de que sean o más sustitutos o más complementarios a nivel producto Mm, viene por alguna otra característica del país que acá no está explicada. correcto. Y después al agregar es lo que te da. Bien, bien, Sí, listo. sí, ok. Entonces, tomamos este modelo. No quiero detenerme mucho en los detalles porque no tengo mucho tiempo, pero tenemos como, de este modelo sale, si uno toma una aproximación de primer orden, cuando cambian los aranceles, obtiene una ecuación que guía la estimación, donde las exportaciones de cada país a cada destino en cada producto van a depender de los aranceles, con un coeficiente que va a ser específico al país de origen y país de destino, controlando por efectos fijos
a nivel sector, origen y destino. Entonces, la variación va a ser a través de productos dentro del sector, origen y destino. Y este coeficiente tiene una interpretación muy sencilla, una interpretación que me parece relativamente sencilla, en función de los coeficientes que les mostré antes. Las elasticidades de sustitución, y la elasticidad de oferta, y la elasticidad de demanda del bien propio. No voy a detenerme en explicar este coeficiente, porque no tengo tiempo, pero déjenme mostrarles intuitivamente lo que implica. Entonces, lo que voy a hacer es un experimento mental de decir, imagínate que yo te digo cuál es el signo de este coeficiente. Corro una regresión de cuánto aumentan las exportaciones de cada país hacia Estados Unidos y hacia el resto del mundo en función del arancel que Estados Unidos le pone a China. Como un ejemplo, vamos a hacerlo con los demás, además. Entonces, en función del signo de estos beta, vamos a identificar el signo de los coeficientes. Entonces, imaginamos que cuando corro esa regresión, lo que encuentro es que un país, o el país típico, aumenta sus exportaciones a Estados Unidos, como función del arancel que Estados Unidos le pone a China. Eso me va a sugerir que ese país es un bien de bienes que sustituyen a China, que son sustitutos. Entonces me ponen esta columna. Ahora, imaginemos que, además, en otra regresión, identifico que ese país aumenta las exportaciones al resto del mundo. Condicional en haber identificado que ese país es sustituto, voy a identificar que porque además aumenta las exportaciones al resto del mundo, tiene que estar operando con una curva de oferta negativa. Y condicional en esta respuesta, si por el contrario hubiera identificado que este país disminuye sus exportaciones al resto del mundo, eso me habría dicho que este país tiene una curva de oferta que es creciente. Mientras que en esta otra columna, lo que cambia es el patrón de sustitutabilidad o complementariedad. Si yo hubiera identificado que este país disminuye las exportaciones a Estados Unidos como respuesta al arancel que Estados Unidos le pone a China, eso querría decir que ese país complementa a China, y después, según qué pasa con las exportaciones al resto del mundo, puede tener curva de oferta positiva o negativa. En conclusión, en esta columna, complemento con China, ¿ustedes ven la manito? La manito del Muy PDF. Sí, se ve. Ahora Se sí, ve. ahora sí, es cierto. Ok, porque yo la estoy usando. En la columna de la derecha, sustituyo con China. En esta diagonal, en la diagonal abajo a la izquierda y arriba a la derecha, economías de escala, y en esta otra diagonal, deseconomías de escala. Entonces, el ejercicio del paper va a ser poner a los países en estos buckets, digamos, y tratar de aprender qué es lo que pasó. Y obviamente esto es para un arancel, lo mismo aplica del lado de China. Si traemos los eslabonamientos productivos, empiezan a pasar cosas más complicadas. Y en particular lo que va a pasar es que si China resulta ser un país que utiliza en una medida muy, muy fuerte insumos en la producción de los bienes, si resulta que para producir maquinaria China usa maquinaria dentro de un mismo producto, lo que va a pasar es que cuando Estados Unidos le pone un arancel a China, China va a bajar sus exportaciones a Estados Unidos, pero también va a bajar su demanda de ese mismo producto del resto del mundo y de Estados Unidos. Y eso va a hacer que, que además pueda tener como que caen las exportaciones hacia China, desde el resto del mundo o desde Estados Unidos, adicionalmente a estas fuerzas. Ok. Pablo, te hago una pregunta. Sí. Vos esa ecuación que la que mostraste antes, Uh-huh. ¿esa la corres a qué nivel de agregación? HS6, a 6 dígitos. O sea, para cada productito tenés un coeficiente beta estimado. No, es para cada origen y destino voy a correr esta regresión entre productos. Ah, ok. Pero no varía por producto, es lo que decía Irene. Ok. La identificación es entre productos. Ahora, mira, ahora esta es la versión empírica de esa regresión. Lo que vamos a hacer, perdón, ahora te lo muestro y va a estar más claro. Antes de ir a la regresión les digo, lo que les mostré recién fue con un solo coeficiente, pero obviamente del modelo tenemos todos los coeficientes. Entonces, todos los aranceles importan para explicar las exportaciones de cada país al resto del mundo, a China o a Estados Unidos. Todos los aranceles importan. Y en particular los que Estados Unidos le está poniendo al resto del mundo, o los que China le pone a Estados Unidos. Y para cada uno de estos beta tenemos como una interpretación. Vamos a correr eso, ¿ok? Y ahora sí, vamos a la regresión. Y va a estar más claro lo que preguntaba recién Juan Carlos.
Antes de ir a la regresión les muestro estos bin scatter. Estos bin scatter son como son la data directamente, sin ningún control, sin ninguna transformación, y son sugerentes realmente de los resultados principales. Acá lo que tenemos es las exportaciones de China a Estados Unidos como función del arancel de Estados Unidos, y lo que vemos es que en el pre-period esta relación es flat, pero durante la batalla comercial lo que vemos es que los aranceles se correlacionan de manera negativa con las exportaciones de China a Estados Unidos. Entonces, productos en los cuales Estados Unidos pone impuestos más altos, China exporta menos y comparativamente todavía menos comparado con el pre-period. Acá lo que tenemos es lo mismo para no las exportaciones de China, pero las exportaciones de todos los demás países. Lo que vemos es que los otros países aumentan las exportaciones a Estados Unidos en donde Estados Unidos pone más aranceles, y eso no estaba pasando antes. Esto es como un placebo, donde estamos mirando las exportaciones del resto del mundo a Estados Unidos como función de los aranceles en el periodo posterior. Acá lo que tenemos es las exportaciones del resto del mundo al resto del mundo, y vemos que aumentan, mientras que en el pre-period estaban flat. Y ahora nos movemos a los mismos resultados para los aranceles chinos. Lo que ponemos acá es el arancel de China a Estados Unidos. Vemos claramente que las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron en donde había más aranceles. Y no vemos tanta acción acá. No vemos que los exportadores del resto del mundo cambien mucho sus exportaciones a China como función de los aranceles chinos. Acá es donde un poco pensamos que están estos efectos contrapuestos, que en principio podrían estar aumentando, pero lo que está pasando es que hay por ahí una historia de endeudamientos productivos donde China demanda menos del resto del mundo. Y finalmente vemos que el resto del mundo aumentó sus exportaciones a China como función del arancel chino, aunque comparativamente no parece haberlo hecho mucho más que en el periodo anterior. Y vamos a controlar por estas tendencias en las regresiones. Y ahora sí, lo que venía prometiendo, esta es la regresión. Entonces, la regresión principal, motivada por lo que les mostré antes, es cómo cambian las exportaciones de cada origen Y a cada destino N en cada producto, como función del arancel de China a Estados Unidos en ese producto, con un coeficiente que varía. Acá varía solo por destino, pero vamos a estar corriendo esta relación separadamente para cada origen, Estados Unidos, China y el resto del mundo. Entonces, estos coeficientes van a variar cuando lo presente por origen. Y además tenemos estos efectos fijos por origen, destino y sector. ¿Ok? Y la dejo hasta slide un minuto para procesarla porque me parece que es la clave de entender. ¿Lo podés repetir de nuevo? Exacto. O sea, vos corrés Sí. solo 3 regresiones, digamos, una por cada origen. Exacto. Acá 3. Después cuando voy a heterogeneidad, 50. Pero acá 3. Sí. Entonces, pensá en el resto del mundo como un país y vamos a correr una regresión de cuánto exporta el resto del mundo a, fijemos un destino, Estados Unidos, a través de diferentes productos, omega. Acá te fijé Y, te fijé N. Entonces, la única variación que te queda es entre productos, omega. ¿Sí? Entonces, estoy mirando para el origen resto del mundo y destino Estados Unidos, distintos productos. Y para esos productos estoy mirando cómo cambiaron las exportaciones en función del arancel que Estados Unidos le pone a China. Entonces, la variación es siempre entre productos. ¿Y por qué es lo que estás restringiendo? ¿Por qué no son regresiones separadas para cada par? Origen, destino. Acá la única razón que sería muy parecido, la única razón es que acá los pre-trends no varían por origen-destino, varían por destino nada más. Entonces la regresión está todo pool, pero tenés razón que si esto, excepto por el coeficiente en los pre-trends, que son comunes a todos los orígenes, esta es una regresión, estamos pooling toda la data y eso es lo único que está regido. Pero si no, si esto variara por IN, sería lo mismo que correr una regresión separada para cada origen y cada destino. Y de hecho, cuando lo corremos con los 50 países, porque sería muy pesado hacerlo todo, lo corremos separado. Sí. Y bueno, entonces, esta es la tabla principal. Hay muchos coeficientes acá, entonces déjenme saltearme esta tabla un segundo y les muestro una que es más restringida. Y voy a pasarme casi el resto de lo que queda interpretando esta tabla y después salto muy rápidamente a heterogeneidad. Y ahí termino. Entonces, acá tenemos
5 columnas que me muestran cómo cambian las exportaciones de China, Estados Unidos. Déjenme empezar de nuevo. Miro primero las primeras 2 columnas. Y esto es cómo cambian las exportaciones de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a China. Y focalicémonos nada más en la primera fila. Cada uno de estos es una regresión diferente, pero la forma en la cual voy a contar la historia es, voy a fijar la fila, que es el arancel que Estados Unidos le pone a China, y voy a preguntarme cómo el arancel que Estados Unidos le pone a China afecta cada una de las respuestas. Es más fácil contar la historia así, porque hay interacciones, digamos, entre respuestas. Entonces, cuando Estados Unidos le pone arancel a China, las exportaciones de China a Estados Unidos caen fuertemente, porque Estados Unidos reasigna desde China, lo cual es esperable. Segundo, cuando Estados Unidos le pone arancel a China, además Estados Unidos exporta menos a China. Y esto es sugerente de distintas fuerzas que están en el modelo. Una que uno puede pensar es una simetría de Lerner. Estados Unidos le pone un arancel a China, un impuesto a las importaciones es simétrico a un impuesto a las exportaciones, hay reasignación hacia el mercado doméstico, Estados Unidos exporta menos a China. Esto sugiere que hay curvas de oferta que tienen la pendiente normal, si no, no tendrías este efecto de Lerner. También puede ser que haya algún tipo de eslabonamiento productivo donde porque China exporta menos a Estados Unidos, está demandando menos insumos de Estados Unidos. Nos movemos a la siguiente columna, que es cómo cambian las exportaciones de cada país, o sea, del resto del mundo, que lo estoy llamando I, lo debería llamar RW acá, a Estados Unidos. Y aumentan. Entonces a esto lo llamamos, ya esto lo que decimos es que Estados Unidos, perdón, y a esto lo que llamamos es que cada país es un sustituto de China, por eso aumenta las exportaciones en Estados Unidos. Lo que también vemos es que cuando Estados Unidos le pone aranceles a China, el resto del mundo exporta mucho menos hacia China. Y acá realmente hay diferentes historias, pero la que me parece más natural pensar es que China demanda menos insumos del resto del mundo. Y finalmente lo que vemos es que el resto del mundo, además, cuando Estados Unidos le pone un impuesto a China, exporta mucho menos al resto del mundo. Exporta más al resto del mundo. Este coeficiente es un poco ruidoso. Cuando lo vemos por país, en algunos casos es muy fuerte. Pero hay un aumento en las exportaciones al resto del mundo. Y esto es lo que es sugeriente de una curva de oferta negativa. Ahora, esto es las respuestas de cada origen a cada destino, a alguno de los destinos. No les mostré todos para ahorrar espacio. Lo que no les mostré específicamente es que China y Estados Unidos aumentan exportaciones al resto del mundo con este arancel. Y después tenemos el otro arancel, el arancel que China le pone a Estados Unidos. También tenemos los otros aranceles, los que Estados Unidos y China le ponen al resto del mundo. Esos están en la regresión, pero no estoy mostrando los coeficientes, porque es mucho. Acá los resultados son más ruidosos en general, y algunos económicamente, si uno mira los point estimates, tampoco son fuertes, pero hay dos cosas que salen bastante fuertes. Es que cuando China le pone el arancel a Estados Unidos, como podríamos esperar, Estados Unidos le exporta menos a China, y lo que sucede muy fuertemente es que el resto del mundo exporta más al resto del mundo. No parece estar penetrando el mercado chino, pero sí lo que pasa es que el resto del mundo exporta más al resto del mundo cuando China le pone aranceles a Estados Unidos. Ahora, estas son las respuestas. Y esta es, bueno, la historia que estamos contando alrededor de estas Pablo, ¿te puedo respuestas preguntar algo? Sí, sí. Vos no respondas si no tenés tiempo, vos querías preguntas. Sí. Si no, espero. No estoy entendiendo bien la identificación de dónde viene. Es como que vos estás presentando algo como respuesta agregada de alguna forma, porque lo que me confunde es lo siguiente, hay commodities, y los commodities, la sustitución es obvia, como en la soja, el caso de la soja que pones. Y me pregunto cuánto eso puede estar afectando el agregado. Ok. Respondelo después. Sí, no. Tiempo. Te lo respondo ahora. Y después te hablo más de la identificación. Todo esto que dijimos es dentro de un producto, no agregado. Cuando digo suben las exportaciones, digo suben las exportaciones en los productos que reciben más impuestos. Las exportaciones de el país típico aumentan al resto del mundo en los productos que reciben más impuestos, dentro de un sector. Y ahora lo que voy a hacer es agregar esas respuestas. ¿Cómo las agrego? Usando estos reduced form. Usando los coeficientes puedo predecir cuánto cambió la exportación de cada país
a cada destino en cada producto. O Simplemente sea, pero el multiplico. problema que yo te digo sería un problema si pasara en muchos productos. Y vos entonces, o sea, a nivel producto lo que digo puede estar pasando, pero los productos donde pasa esto son una fracción menor. Entonces no incidirían en la estimación general. Es posible. Discutámoslo un segundo después porque no sé si lo entendí del todo, pero lo que quiero enfatizar es que acá la elasticidad solo es una elasticidad que es común a todos los productos. Yo estoy asumiendo que todos los productos tienen la misma elasticidad de respuesta dentro de un país. Y después, para agregar, con esto hago una predicción de cuánto cambian las exportaciones de cada país a cada destino en cada producto, y después agrego, usando el peso de cada uno de estos productos en la canasta de exportaciones de cada país. Puedo hacer una agregación, porque yo sé cuánto exportan. Esto me va a dar una predicción para cuánto cambiaron las exportaciones de soja de Argentina a China, y después uso cuál es el peso de la soja en la canasta de exportaciones de China y cuál es el peso de Argentina en las exportaciones del mundo. Entonces hago esa agregación. Y cuando hago esa agregación me da esta tabla. Les quiero mostrar esta tabla y un gráfico con heterogeneidad. Esta tabla hace esta agregación. Una vez que tengo estos estimados por producto y por país, puedo agregar usando los pesos de la canasta de exportaciones. ¿Y qué me da? Me da que Estados Unidos redujo sus exportaciones a China y China a Estados Unidos muy fuerte, pero también me da que el resto del mundo reduce exportaciones a China y las aumenta a Estados Unidos, y fundamentalmente el resto del mundo las aumenta al resto del mundo. Ahí estoy tomando ese coeficiente que me decía el resto del mundo aumenta sus exportaciones al resto del mundo en función del arancel chino y del arancel americano, los combino y los multiplico según qué productos fueron taxados, qué productos recibieron aranceles y cuál es la canasta de cada país. Y agrego. Y puedo hacer esta agregación y después combino todos los coeficientes y me da que el resto del mundo aumentó las exportaciones al resto del mundo tanto que el mundo aumentó sus exportaciones al mundo. Entonces, como que el comercio agregado aumentó en función de estos coeficientes. Y ahora, para cerrar, y después abrimos a todas esas preguntas, lo que hacemos es lo corremos separadamente para cada país, esta regresión. Y ahora sí, en vez de tener al resto del mundo como un agregado con el mismo coeficiente, permitimos que estas elasticidades varíen por país, como que Argentina tenga una elasticidad diferente que China, perdón, que Malasia. Cuando corremos esta regresión, lo que puedo hacer es a cada país calificarlo. Según si cada país tuvo una respuesta positiva al resto del mundo o a Estados Unidos, en función del arancel de Estados Unidos, puedo decir ese país es sustituto o complemento de China o opera con rendimientos crecientes o decrecientes. Y acá lo que les muestro es simplemente 7 ejemplos. Malasia, al cual vengo mencionando porque termina siendo un ganador, es un país que en estos estimados tiene un beta que es positivo hacia Estados Unidos cuando Estados Unidos le pone un impuesto a China, lo cual me dice Malasia es un sustituto de China, pero además tiene un beta positivo al resto del mundo en el eje horizontal. Entonces, Malasia tiene rendimientos crecientes y es un sustituto de China, lo cual son fuerzas que lo van a llevar a exportar mucho. México está en ese mismo campo. Sudáfrica, Filipinas resulta que es un perdedor. También son países que se sugiere que tienen rendimientos crecientes, pero que son complementos de China, entonces en este caso es peor para ellos. Y después podemos traer a todos los países. No me acuerdo a dónde exactamente está Argentina en este gráfico, acá está. Está operando como sustituto de China en Estados Unidos y con rendimientos decrecientes, bastante fuertes, Argentina. Y luego tenemos el gráfico similar cuando están los aranceles de China, y de nuevo tenemos como esta especie de nube similar. Malasia, en este caso, Malasia en las exportaciones en el caso de las exportaciones a China aparece como complemento de Estados Unidos y operando con rendimientos decrecientes. Y obviamente lo que podemos hacer es, una vez que tenemos estos coeficientes, podemos dar un ranking de ganadores de la guerra comercial. Ganadores, entre comillas, quiero decir que aumentaron más las exportaciones. Bueno, hay mucha heterogeneidad. Entonces, algunos países son casos más esperados que otros. Y esto es hacer esta agregación país por país. Un país como Malasia me da que aumentó sus exportaciones aproximadamente 10%. Aparecen otros países, Turquía, Rumania. Estos son países que están muy especializados en algún tipo de maquinaria que recibió impuestos fuertes. Perdedores aparecen Filipinas, Ecuador e Israel. Son países para los cuales podemos hacer zoom in y tratar de contar algún tipo de historia. Argentina no le fue tan mal en este
en este contexto, aparece como relativamente arriba en este ranking. Particularmente aparece como que está aumentando sus exportaciones en el resto del mundo, relativamente a Argentina, y por eso está creciendo, más que por las exportaciones en Estados Unidos o China. Y finalmente, como el mensaje que quería darles, y esto hace referencia a la pregunta de Irene que hacía antes, sobre por qué me interesa el patrón de especialización. Bueno, este es un gráfico, esto que les mostré acá es el ranking de ganadores y perdedores, entre comillas, de nuevo, cuando incorporo dos fuerzas, el hecho que los países tienen diferentes patrones de especialización entre productos, entre sectores y entre productos, pero además de que cada país tiene su propio sigma y su propio B, su propia elasticidad de demanda y oferta. Hay dos fuerzas ahí. Lo que puedo hacer es, yo podría hacer este mismo ranking de ganadores, pero sin permitir que los países tengan su propia elasticidad, es decir, utilizando los estimados que utilicé primero, cuando no había heterogeneidad. Y este gráfico lo que hace es comparar ambas respuestas. En el eje horizontal tengo la predicción de exportaciones agregadas de cada país cuando tengo heterogeneidad en los coeficientes, y en el eje vertical es cuando no la tengo. Y lo que vemos es que en el eje vertical hay mucha menos heterogeneidad que en el horizontal, lo cual me está diciendo que explicar este ranking de ganadores y perdedores, y en particular la magnitud, depende mucho de tener en cuenta de que cada país tiene su propia respuesta. No es solamente que están especializados en bienes que reciben impuestos altos o bajos, sino que condicional en eso responden diferente. Y esa es la conclusión. Tenemos algunas cositas más que estamos ahí haciendo, pero no quiero pasarme. Bueno, lo que estudiamos acá creo que está claro, para simplemente hacer zoom out y decir ¿qué aprendimos? Aprendimos que típicamente en la guerra comercial el país promedio aumentó sus exportaciones tanto a Estados Unidos como al resto del mundo en respuesta a los aranceles. A la luz de un modelo bastante, digamos, estilizado, sugiere que los países tienden a sustituir a Estados Unidos y a operar con curvas de oferta negativas, aunque hay mucha heterogeneidad cuando hacemos esa partición, cuando la permitimos en la estimación. Y un poco sorprendentemente, cuando agregamos, vemos que la guerra comercial parece haber creado oportunidades de comercio, no solo generado resignación. Digamos que este ranking de ganadores y perdedores, lo que les decía después, ganadores y perdedores entre comillas, depende en gran medida de estas respuestas que son específicas a cada país y no tanto de los patrones de especialización. Tengo que decir que cuando hacemos esas agregaciones, y yo sería el primero digamos, en hacer este tipo de comentarios si no fuera la persona que está presentando el paper, estas agregaciones mantienen fijos los efectos fijos de la regresión. En un modelo estos efectos fijos serían endógenos y eso no lo estamos identificando. Así que eso es el trabajo. Justo a tiempo terminé y la dejo a Irene que haga los comentarios. ¡Qué profesionalismo! Pablo, te hago una pregunta antes de pasar a los comentarios que yo preparé. ¿Podés volver un minuto para el gráfico para atrás? ¿Podríamos interpretar como que en realidad todo es una cuestión de composición y que la parte homogénea, en realidad lo que está pasando es que son distintas composiciones a nivel más desagregado que 6 dígitos y que entonces vos no lo llegás a capturar en la data, pero que por algo es que esos sigmas no son iguales entre los países de origen, porque los bienes son distintos? Y en definitiva es un efecto composicional también, lo que pasa es que no lo llegás a observar. Podría ser. O sea, eso, composicional entendido de una manera amplia, ¿no? Hasta puede ser una diferenciación que tenga que ver con si son países aliados, que tiene que ver con muchas cosas, pero en definitiva son características. Algunas son visibles porque son industrias distintas y otras son mucho más pequeñas y bueno, te quedan englobadas en ese sigma. Sí. O sea, dentro de ese producto hay una sutileza que es si esta historia depende de variación en aranceles dentro de la categoría 6 dígitos, y esa variación no es tan alta. Entonces, ajá, un poco como que acá la idea sería que dentro de la misma categoría 6 tenemos firmas, ¿no? Por decir algo. Entonces es mucho más desagregado. Entonces lo que estaríamos diciendo es que todas estas firmas están sujetas a los mismos aranceles dentro de esta categoría. Pero me está diciendo, y que puedo estar de acuerdo, hay un efecto composicional por el cual
puede ser que ciertos países estén especializados en firmas o en productos que sustituyen más a Estados Unidos que otros países. Entonces Exacto, no es exactamente. una característica del país, sino que es una característica de las firmas o de los productos concentrados en el país. Exacto. Y uno podría imaginarse que esas firmas o esos productos podrían estar en otro lado. Y sí, esto es un review form para eso. Sí, 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 sí. estoy de acuerdo. Bueno, Irene, todo tuyo para el comentario. Bueno, a ver, Tiene Pablo, que si... salirse Pablo. Ahí va. A ver, ¿y yo cómo tengo que hacer? ¿Tengo que abrir primero? Vos ya tenés, claro, y después una vez que Y lo tenés ahora, vos en algún eh, lado, ¿qué tengo que elegir? Your entire screen, a window, a tab. A ver, vamos a ver el window. Ahí está. Sí. Sí. ¿Se ve grande? sí, Bueno, perfecto. Bueno, lo que yo tengo preparado es bastante breve. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿10 minutos? sí, 15. Dale, perfecto. Bueno, ya explicó más o menos Pablo, pero para resumir, hay una guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Empieza en julio de 2018, cuando Estados Unidos sube aranceles en muchos productos chinos. Después, entre julio de 2018 y diciembre de 2019, hay todos unos mutuos incrementos de aranceles entre los dos países. Se van subiendo aranceles sobre grupos cada vez más grandes de productos. Y en enero de 2020 hay un principio de acuerdo y de a poco empieza a haber alguna rebaja de aranceles y más que nada un incremento de flujos comerciales. Entonces, la idea es ver qué pasó con los flujos comerciales durante este periodo de guerra entre Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que quieren ver? Bueno, acá está la novedad. Bueno, por un lado, obviamente van a ver los efectos sobre las exportaciones entre Estados Unidos y China. Van a ver también del resto del mundo, rest of the world, hacia Estados Unidos y China. Y lo más novedoso es que van a mirar también qué pasa con las exportaciones del resto del mundo hacia otros países del resto del mundo. Y entonces van a mostrar que hay efectos en todas estas direcciones y que entonces cómo lo que son aranceles que suben solamente entre Estados Unidos y China terminan indirectamente afectando las exportaciones de un X hacia otro X distinto, en donde no hubo ningún cambio de aranceles. La estrategia empírica es sencilla, lo que tienen son datos de comercio bilateral a nivel producto, los productos son los que se llaman omega, son a 6 dígitos, como ya explicó Pablo, esto es bastante desagregado. Incluso los niveles de desagregación que siguen cuando uno va afinando, no es demasiado lo que se afina ya con respecto a 6 dígitos, o sea, esto es muy desagregado. Y lo que estiman ellos entonces es varias regresiones para cada país exportador y para cada destino, pero a los destinos necesitan agregarlos, no pueden estimar para 50 destinos distintos, entonces los agregan en 3, Estados Unidos, China y rest of the world. Lo que estiman es para cada uno de los exportadores una regresión. En realidad serían 3 para cada uno, si entiendo bien, porque serían para cada exportador y para cada uno de los 3 destinos. Después Pablo explicó que en realidad hay un coeficiente de la pretrend, qué sé yo, pero si dejamos lo de la pretrend de lado, serían 3 regresiones para cada país exportador. Acá tenemos entonces el cambio en exportaciones del producto W. ¿Cómo está afectado eso por el arancel que pone o el cambio en el arancel de Estados Unidos a China? El cambio en el arancel de China a Estados Unidos. De Estados Unidos al país exportador y de China al país exportador y de Estados Unidos a todos los exportadores y prima que no sean ni China ni y Sorry, el cambio, ¿cómo? es al revés.
el de arriba es el destino. Ah, bueno, entendí bien, ¿eh? Pero mi culpa, seguro que es mi culpa. Pero está bien porque están todas las combinaciones, entonces Perfecto, es están simplemente todos. No listo. importa en realidad cuál es, pero sí. No importa, no importa. Sí. Lo dejamos así. Bien, entonces esto se estima para cada país exportador y cada destino. De vuelta, los destinos son 3. Más que eso ya es imposible porque no hay tanto cambio de arancel, ¿no? Entonces se puede, en el resto del mundo no están cambiando los aranceles tanto, entonces no se puede estimar una respuesta para cada uno. Entonces, esto es un montón de información, lo que están estimando, porque de vuelta son reacciones que van a ser distintas para cada país de origen y a estos 3 destinos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra estimar esto? ¿De dónde están sacando variabilidades? ¿De dónde sale que pueden estimar esto? Bueno, primero, esto es una forma reducida, o sea, no es ni una ecuación de oferta ni una ecuación de demanda, es una situación de equilibrio, y eso está perfecto, pero tiene el desafío de que entonces esa regresión es válida para capturar un fenómeno puntual, o sea, esta guerra arancelaria que ocurrió en ese momento. Entonces, es la reacción que ocurrió a ese cambio de aranceles que no necesariamente se puede extrapolar a otra situación. Entonces, por ejemplo, esto no podría estimarse utilizando una serie de tiempo larga, porque eso estaría juntando muchos episodios y estaría juntando muchos equilibrios distintos. Eso econométricamente sería inválido. Entonces, a lo que recurren ellos es a este truco, entre comillas, de decir, bueno, lo que vamos a explotar es la variabilidad entre productos. Entonces, en lugar de agarrar una serie de tiempo, vamos a decir, bueno, yo me concentro en este episodio, estimo reacciones que no sé cómo llamarlas, porque no son elasticidades. En fin, es algo que es válido para estudiar lo que pasó durante esta guerra, y lo que voy a utilizar es que los aranceles, los cambios en los aranceles, fueron distintos para los distintos productos. Entonces, puedo comparar los aranceles que más subieron, los productos esos cómo reaccionaron, en fin, así se identifica esta regresión. El supuesto, por supuesto, es que estos coeficientes beta, de los que hablamos recién, son iguales para todos los productos de un mismo país y hacia un mismo destino. Entonces, la reacción de la soja es la misma que la reacción del automóvil. Ese es el supuesto necesario acá. Bien, después Pablo no habló tanto del modelo, pero tienen un modelo bien desarrollado en el paper. ¿Y qué función está cumpliendo en este modelo? Porque esto en realidad es un paper empírico en donde están estimando estas reacciones. Entonces, ¿para qué necesitamos todo ese modelo? Bueno, por un lado, el modelo es fundamental para ser bien claro sobre cuáles son los supuestos que se están haciendo para llevar a cabo esa estimación. Primero, los bienes son diferenciados por país de origen. Esto es necesario, o sea, la soja, por más que sea commodity, tiene que estar diferenciada. No quiero meterme en la soja, esto tiene miles de productos que obviamente son muchísimo más diferenciados, ¿no? Entonces, el modelo fundamental es los bienes tienen que ser diferenciados por país de origen. Esa es la manera en la que entran en la demanda. Tiene que haber preferencias no motéticas y que tengan patrones de sustitución que también sean diferenciados por origen. O sea, los bienes no solamente entran separadamente en la función de utilidad, sino que además entran de manera no simétrica en la función de utilidad de acuerdo a cuál es su origen. Después, en cambio, sí tiene que haber simetría en la sustitución across products, o sea, esto que hablábamos recién, para lograr que los betas sean los mismos entre productos. En las funciones de demanda, los bienes de distinto origen tienen que estar de la misma forma, pero no a través de los orígenes, pero sí a través de los productos. Por eso esa sigma I y prima no tenía un omega, porque tienen que ser iguales esos parámetros de la función de demanda. Y lo otro es que los precios están dados. ¿Para qué otra cosa sirve el modelo, más allá de poder entender bien todo esto que necesitamos suponer para la estimación? Además, obtiene una proposición 1, que Pablo no la discutió, pero eso permite darle interpretación a los resultados empíricos, y ya voy a volver sobre esto ahora.
Bien, yo no les voy a comentar las tablas, no les voy a comentar los resultados, eso ya lo hizo Pablo, pero sí les quiero mostrar unos gráficos que ya también los mostró, y acá voy a hacer un poco de trampa, porque estos gráficos en realidad no son los resultados de la regresión, pero sí permite discutir rápida y fácilmente los resultados de la regresión. Por un lado, los resultados básicos encuentran que las exportaciones de China a Estados Unidos caen. Lo que tienen que mirar acá es la línea azul. La línea gris es anterior a la guerra y justamente sirve para hacer el argumento de que esto fue algo que ocurrió ahí, que antes los productos no tenían distintas pre-trends y que entonces la estrategia empírica es válida. Entonces acá vemos este resultado que es esperado y es obvio, o sea, subieron los aranceles, cayeron las exportaciones de China a Estados Unidos, la demanda es negativa, pasa eso. La contraparte es la misma, acá tenemos esta curva azul, las exportaciones de Estados Unidos a China también cae, ellos además esto lo cuantifican, se hace de manera mejor que este simple gráfico que estoy mostrando acá, pero esos son los resultados básicos. Pero lo más interesante del paper es ver qué es lo que pasa con el resto del mundo, y me pareció muy simpático el nombre este de bystanders para los otros países, está buenísimo, porque estaban ahí parados y les pegó la guerra. Una cosa que encuentran entonces es que las exportaciones del resto del mundo a Estados Unidos suben, ¿sí? Entonces estos bystanders, esto es en promedio, después tienen resultados país por país, que fueron esos gráficos que Pablo mostró al final, pero si tomamos el resto del mundo como un todo, el resto del mundo exporta más a Estados Unidos y, esto es lo más notable, el resto del mundo también exporta más al resto del mundo por los cambios en los aranceles en Estados Unidos. Cuando cambian los aranceles de China es lo opuesto, ¿sí? Pero para no complicarnos, focalicemos en esta parte. Entonces, estos resultados para el resto del mundo, ahí es donde entra en juego esta proposición 1 del modelo para interpretar estos resultados. Entonces, estos resultados empíricos son compatibles con que haya ciertas cosas pasando en los parámetros del modelo. Uno es a nivel demanda de Estados Unidos, dado que está pasando esto, que las exportaciones del resto del mundo a Estados Unidos están subiendo, eso lo que nos permite inferir es que a nivel demanda de Estados Unidos, los bienes producidos por China y por resto del mundo son sustitutos, ¿sí? Porque entonces cuando suben los aranceles contra China, cae lo que exporta China y en cambio sube lo que exporta el resto del mundo. Y también nos permite inferir, y acá el resultado importante es las exportaciones del resto del mundo al resto del mundo, que acá vemos que hay una interdependencia positiva en la oferta, que ellos interpretan como que a nivel de oferta del resto del mundo, la pendiente agregada es negativa, ¿sí? Para que entonces estén aumentando todas esas exportaciones, no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo también. Lo importante de esto, en definitiva, es mostrar cómo existen interdependencias en las exportaciones y cómo al cambiar entonces aranceles entre China y Estados Unidos, eso tiene una repercusión a través de interdependencias que se dan tanto por la demanda como por la oferta hacia lo que está ocurriendo en el resto del mundo, entre el resto del mundo. A mí me resulta como un poco sorprendente usar esta terminología de la pendiente agregada es negativa. Me parece que eso es una forma muy puntual de referirse a lo que está pasando acá, por el hecho de que tenemos un mercado competitivo, pero que lo podemos generalizar y lo podemos pensar más generalmente, como que hay interdependencias positivas de oferta, en donde exportar a un país hace que sea más fácil exportar a otro, y eso es un fenómeno que se puede dar a nivel agregado, pero, y que puede estar, digamos, motivado por cadena de valor, por cosas que nombró Pablo, pero que también se puede dar a nivel firma. Y acá me quiero tomar un segundo para comentar un resultado de un paper mío que está totalmente en línea con esto,
Es un paper con Facundo Albornoz y Emanuel Ornelas. Nosotros lo que miramos acá es un episodio que ocurrió en el año 97 cuando Estados Unidos suspendió preferencias arancelarias sobre Argentina, o sea, lo mismo, subió aranceles en productos argentinos, y lo que encontramos nosotros ahí es que firmas argentinas, pues, utilizando datos a nivel firma, o sea, es un enfoque diferente, pero encontramos resultados que son compatibles, porque estas firmas argentinas que dejan de exportar a Estados Unidos, también dejan de exportar al resto del mundo. Entonces, indicando que hay allá una economía de escala, algún tipo de costo fijo, algo que genera una interdependencia positiva entre destinos. En nuestro caso, en este paper no pueden ver interdependencias entre productos porque justamente están necesitando suponer que todos los productos se mueven igual. En el caso nuestro, mirando a nivel firma, en cambio encontramos que para el caso de productos es al revés, que a nivel producto hay sustitución y una interdependencia negativa. Entonces las firmas argentinas que continúan exportando a Estados Unidos, ellas sí sustituyen un producto por otro, o sea, dejan de exportar productos que subieron los aranceles y en cambio empiezan a exportar otro tipo de productos. Bueno, dejo acá y felicitaciones a Pablo por el paper que está muy bueno. Muchas gracias, Irene, buenísimo. Pablo, ¿querés contestarle a Irene que así se puede ir después y seguimos sí, no, con las preguntas? No, espectacular. igual estamos bien de tiempo, Exactamente. estamos perfectos. No, Estamos bien. espectacular la discusión. O sea, lo presentaste el paper mucho mejor que yo. Me diste un montón de pistas sobre cómo presentarlo, de hecho, de ideas y de discutir lo que hacemos. Así que las voy a adoptar. O sea, nada, o sea, me pareció todo como muy consistente con la forma en la que lo pensamos. Una sola cosa que quería aclarar, que es cuando describías los componentes del modelo, perdón, o sea, cuando describías por qué usamos el modelo, y el modelo lo usamos para establecer los supuestos que motivan la regresión o que justifican esta especificación. Hay uno que es que vos decías, que creo que lo tenemos que explicar mejor, que es precios dados. Entonces, y vos como que hiciste alusión a esto de que estamos mirando una relación de equilibrio. Entonces, ahí es como que tenemos que hacer algunos malabares para poder tomar el modelo desde un equilibrio del modelo, diferenciar todas las condiciones de equilibrio cuando cambian los aranceles para obtener una relación en cambios que después es consistente con lo que corremos, ¿no? Entonces hay una serie de supuestos, pero cuando hacemos ese experimento, están cambiando todos los precios, ¿ok? En principio, ¿no? Entonces la primera regresión que yo muestro, digamos, es una donde todos los precios pueden cambiar, ¿sí? Pero en principio lo que estoy haciendo es, lo que voy a hacer es, voy a decir, dado los precios de todas las otras commodities, que van a terminar entrando como un término de error en la regresión, a nivel producto, voy a recibir, voy a elegir el precio del bien export. Imaginemos que estoy corriendo la regresión de cuánto exporta Argentina al resto del mundo. Voy a dejar que ajuste el precio de los bienes argentinos para que haya equilibrio en el mercado de los bienes argentinos en el mundo, dado todos los precios. Entonces, como que los precios que estoy manteniendo constante, digamos, serían los precios de todos los demás bienes, excepto el precio del bien del país que estoy mirando. ¿Entendés? Entonces, ahí hago equilibrio en ese mercado. Y cuando hago equilibrio en ese mercado es lo que me permite que en el coeficiente beta tenga la interpretación del sigma de ese país y del B de ese país. Entonces, como que ahí es que, por eso ese beta es como una convolución, digamos, de los coeficientes de oferta y demanda de ese país. Y después sí, están todos los demás efectos de los otros países. Esos efectos que entran en el término de error, podemos encontrar condiciones tales que, aun si están cambiando, ese término es bastante weak. Y es muy intuitivo. ¿Cuándo va a ser weak? Y si hay poca sustitución entre los otros países y Argentina, digamos, entonces ese término va a ser weak. Pero como que un poco lo que es clave para llegar a obtener esa ecuación es que realmente, de hecho, de otra forma no la obtenemos. Tiene que haber equilibrio en el precio del bien de Argentina cuando te muestro la ecuación de Argentina. Así es como obtengo ese, y el precio está ajustando en el background. Entonces eso es como medio un detalle de cómo lo implementamos, pero sí, eso está ahí. Y con todo lo demás, súper de acuerdo.
tu paper lo tenía en mente y como que todavía estamos, obviamente, poniendo o sea, los distintos papers como en la relación, y totalmente de acuerdo, como que esto es análisis, y un poco referido a la pregunta que me hiciste, o sea, mucha de esta acción puede estar pasando a nivel firma within product. Y bueno, y están estas regresiones que ustedes hacen que muestran que son consistentes con este tipo de interdependencias, que hay complementariedades, o sea, una firma sale y no solo deja de exportar a un país, sino que exporta al otro lado, entonces es como el efecto simétrico, digamos, perdés mercado acá y lo perdés allá, pero a nivel firma, y eso no lo podemos capturar. Así que muchas gracias por la discusión. Yo tengo un par de preguntas, comentarios. No sé si los voy a poder, déjame que haga un poquito, así te diga un poco como, porque no lo entiendo tan bien, entonces quizás no lo pueda decir tan claramente. Como que me confunde mucho, me resulta como, en principio la forma natural para mí de hacer esto sería hacerlo por producto, estimarlo por producto y después agregar de alguna forma. Hacerlo por producto, ¿qué quiere decir? La estimación producto por producto, no que una observación sea un producto. Claro, ¿qué ganaría y qué perdería uno? Si uno lo hace por producto, en principio pensaría uno capta mucho más como el equilibrio general en ese producto, hay más consistencia en todas las elasticidades sobre lo que está pasando con ese producto. Lo que pierde es las interdependencias con otros productos y la riqueza de patrones de sustitución que tienen ustedes entre países para un mismo producto, ¿no? Que es, creo, lo esencial, ¿no? Eso uno podría captar, no lo podría captar o tendría mucho menos libertad para captar eso. Entonces, como que de alguna manera ustedes te están privilegiando esa heterogeneidad en la sustituibilidad entre países, aún para el mismo producto, ganan en eso, en decir, aún entre los autos, Argentina y Brasil son más parecidos y permito que esa sustituibilidad sea distinta a la que hay entre Brasil y Tailandia, o Argentina y Tailandia, por decir algo. Eh, eh, Gano en esa posibilidad de que haya patrones más ricos de sustituibilidad, pero pierdo, por un lado, esto de que sea distinto por producto, pero hay una cosa también de consistencia que no tengo en claro hasta dónde hay una consistencia entre las distintas, entre lo que hay implícito, los patrones de sustituibilidad subyacentes que se manifiestan en las distintas regresiones, digamos, y por ejemplo, una pregunta es las mismas, una pregunta específica lo llevaría a esto de las economías de escala, que de la interpretación de las economías de escala, si hay una consistencia entre las distintas regresiones en la estimación de economías de escala que podría tener un país. Eso no lo entendí bien y me pregunto si eso de alguna forma se impone o no. Entonces, dicho toda esta confusión y esta como pregunta general de approach, la pregunta más concreta también sería, ¿no existe una forma intermedia, digamos, de ni tan un extremo ni tan el otro, digamos, de restringir un poco, como algo en el medio, digamos, en la idea de que quizás yéndose más a los extremos se puede perder más que haciendo algo intermedio, donde quizás estime no por producto a 6 dígitos, pero tenga una regresión para cada grupo de productos, por decir algo, y donde los patrones de sustituibilidad sean iguales para ciertos, no sé, para poner ciertas restricciones sobre eso, teniendo alguna libertad, pero menos de la que hay ahora, los patrones de sustituibilidad entre países, pero más libres entre productos. Sí. O sea, varias cosas dijiste. O sea, primero hay como una cuestión mecánica de, digamos, cómo identificar este tipo de efectos, ¿no? O sea, la variación es entre productos. Entonces, los diferentes productos tienen diferentes aranceles, ¿no? Entonces, como que hay un sentido en el cual no veo muy bien
¿qué otra fuente de variación se puede explotar que esa, ¿no? O sea, entre diferentes productos hay diferentes aranceles y lo que estamos mirando es la respuesta que un país o que diferentes países tienen entre productos, ¿no? Entonces, o sea, eso es como está dado, ¿no? Entonces, después está como una pregunta de qué tan flexibles pueden ser esas respuestas. Nunca podrían variar a nivel producto mismo, pero podrían variar por grupos de productos. Algo de eso hicimos, como que de hecho todo este análisis lo tenemos particionado. Hay una visión de este paper que es mucho más ambiciosa y grande, que es estimar economías de escala por sector. Y entonces lo que hacíamos era todo este análisis con un índice sector. Entonces de golpe tenés que los betas varían por producto y por sector, o de hecho hay una versión en la cual pensábamos que, si voy al modelo, el modelo yo acá lo dije muy rápido, pero este B tiene una microfundación, esta elasticidad de oferta, que tiene dos partes. Esta microfundación tiene una parte que tiene que ver con un parámetro que te dice qué tan fácil es reasignar factores dentro de un país entre productos, y otra parte que te dice las economías de escala. Y de hecho, como lo pensábamos primero, y hay muchas versiones anteriores que eran así, pensábamos que este epsilon era una función del país. Ciertos países tienen mercados laborales más flexibles, pero el gamma era una función del sector. Ciertos sectores tienen economías de escala más fuertes que otros. Entonces, en esa versión, el beta es una suma de un componente país y un componente sector. Entonces, esa versión creo que es más flexible que esta, digamos, no es intermedia con lo que estoy mostrando, es más flexible, pero captura la noción un poco de que hay algo país específico y hay algo que es sector específico. Y eso me parece que es algo que por ahí deberíamos revisitar, como que, bueno, la historia es al principio teníamos eso, tenía mucho noise, nos movimos otra cosa, pero refinamos otras. Fue un poco path dependent que lo eliminamos, pero esa versión capturaría algo de lo que decís, me parece. Y sería interesante por ahí volver a verla. Y de hecho, creo que lo tenemos que hacer. Ahora, mencionaste otra cosa que es algo que sí tengo muy presente, que son las restricciones entre regresiones de estos coeficientes. O sea, ¿en qué medida este B iba a ser acá? Este coeficiente es el mismo, ¿no? Y después cuando ve la regresión, este coeficiente varía, digamos, varía entre regresiones, pero no varía con qué regresión estoy corriendo, digamos. No varía con si estoy mirando el arancel chino o el arancel americano. O sea, quiero decir, varía por origen y destino, ¿entendés? Pero lo pongo acá. Cuando muestro todas, lo digo de nuevo, o sea, perdón, lo que acabo de decir no es correcto. Déjame reformularlo. Cuando corro la regresión, hay un coeficiente para cada arancel, ¿sí? Pero los coeficientes que subyacen a esta regresión, el B, digamos, la curva, es el mismo en el beta que entra acá y en el beta que entra acá. Entonces, vos lo que me estás diciendo son los resultados consistentes con una economía de escala que es la misma en el coeficiente a Estados Unidos y a China. Y de hecho, las regresiones te muestran que cuando permitimos que haya toda la... O sea, cuando te muestro esta tabla, sí. Cuando te muestro la tabla que es común a todos los países, no país por país, sino como... Sí, es como que estoy contando una historia que medio es consistente. Ahí lo que ayuda a que toda la historia sea consistente es esta idea de que hay shocks de demanda que vienen por el lado de China. Banca, Pablo, una cosita, Sí. o sea, claro, vos quizás eso no tenía en cuenta. Vos decís la economías de escala en las exportaciones, si el efecto de economías de escala, esa es la pregunta. En mi cabeza es uno solo, Lo estoy digamos, pensando a nivel producto. Es uno solo a nivel producto. pero a nivel destino, digamos. No O a sea, nivel destino, es a nivel producto, pero a nivel destino es todo demanda, digamos. Y es todo demanda que está driven by substitution o eslabonamientos productivos. Así lo estamos pensando. pero no estoy entendiendo. O sea,
O sea, es como que se suma el efecto de demanda, digamos, y solo la escala solo depende de cuánto exportás en total. Bueno, la pregunta es, vamos a hacer, o sea, ¿cuánto esta historia? De nuevo, si yo te digo, Estados Unidos le pone arancel a China, Sí. lo que estoy viendo, lo que pasa entre China y Estados Unidos lo entendemos. Estados Unidos exporta menos, importa menos de China y exporta menos a China. Y Estados Unidos resulta que exporta más al resto del mundo. Y también China exporta más al resto del mundo. No lo estoy mostrando acá con respecto al arancel de Estados Unidos, ¿sí? Pero después me muevo al resto del mundo. ¿Y qué historia te voy a contar? Podría contar otras, de hecho, pero la historia que me parece más consistente con toda la configuración de coeficientes es: el resto del mundo opera con economías de escala, perdón, el resto del mundo es sustituto de China, por eso aumenta Estados Unidos, con lo cual yo interpreto este shock como un shock que te da escala, como un shock que te da tamaño, porque estás creciendo en Estados Unidos. Es un shock positivo para vos, overall. Al mismo tiempo estás exportando más al resto del mundo, con lo cual a la luz del modelo esto me está diciendo tenés una curva de pendiente negativa, economías de escala. Y ahora viene como el truco, que es, pero entonces deberías exportar más a China también. Pero no estás exportando más a China. Y ahí es donde tenemos esta idea de que eso tiene que estar pasando porque China está demandando menos. Además de todo, hay un shock de demanda negativo desde China que viene por eslamiamientos productivos. Hay otra interpretación que es la de Ese Irene. factor no estaba, ok. Sí. Claro, hay otra interpretación que es como un poco la de Irene, que es decir, pero bueno, capaz es que estos spillovers son diferentes. Capaz vos creces en Estados Unidos y crecer en Estados Unidos tiene un spillover diferente o una complementariedad diferente por el lado de la oferta a tus procesos productivos hacia el resto del mundo que hacia China. ¿Sí? Sí, puede ser, pero sin embargo hay como cosas que como que un poco me sugieren que la historia de los ornamentos productivos puede estar pasando. Y uno es el siguiente. Uno es que China, con este arancel, el arancel de Estados Unidos que le pone a China, China está realmente, en respuesta a este arancel, está exportando mucho más al resto del mundo. Está acá. Está acá. Acá. En respuesta al arancel que Estados Unidos le pone a China, China está, es este coeficiente, está exportando mucho más al resto del mundo. Entonces China deja de exportar a Estados Unidos y exporta más al resto del mundo. Y eso, de hecho, le hace muy difícil le hace más difícil la competencia al resto del mundo en el resto del mundo. Entonces eso es como que hace, de hecho eso hace en un punto más sorprendente que las exportaciones del resto del mundo aumenten al resto del mundo. Tiene que hacerse más competitivo el resto del mundo, está compitiendo con China además. Y eso como que a mí me sugiere que de alguna forma esa competitividad está viniendo porque están ganando escala. Y la razón que el resto del mundo, un poco por una cosa residual, el resto del mundo exporta menos a China es porque China está demandando menos. Y ahora, lo que te quería decir era que esta historia de input-output y establecimientos productivos, un poco estuvimos mirando algunos datos de eso. Y es difícil ver las matrices de insumo-producto a niveles tan desagregados como 6 dígitos, pero una cosa que sí estuvimos haciendo hace un par de días, nada más lo empezamos a hacer, es que si vos mirás las matrices de insumo-producto en el sentido de vas a los chinos y mirás en la data de aduanas de China qué importan y qué exportan las mismas firmas. Y en China, y mirás la matriz, como la matriz de insumo producto es, yo veo los productos que importan los exportadores chinos. Y me miro qué tan cargada está la diagonal. Y ahí como que se ve bastante que, bueno, 30% de los exportadores chinos importan el mismo producto. Lo cual te puede estar queriendo decir algo, que cuando estos tipos exportan menos a Estados Unidos, también importan menos ese producto. Entonces como que es sugerente de que van en esa dirección. Pero sí, tú diste en la tecla, digamos. O sea, ¿cómo hacer compatible la historia entre los diferentes coeficientes? Y bueno, hay que hacer algunos malabarismos, pero a la luz del modelo, pensándolo de esta forma, podemos tener una historia donde esta curva de oferta sigue siendo consistente. Y es la misma y consistente con todos los coeficientes. Pablo, te hago una pregunta relacionada con esto. O sea, a mí me parece perfectamente plausible esta historia de los insumos intermedios. Digamos, me la creo perfectamente, pero pensando tratando de entender un poco más.
vos tenés el resto del mundo y estamos tratando de dilucidar si el exportar más a Estados Unidos hace que se le haga más fácil exportar a otros lados, pero bueno, por otro lado tenemos que estar exportando menos a China. Y eso no es también una liberación de recursos que te hace más fácil exportar a otro lado. O sea, cuando vos tenés esta proposición uno, en realidad Sí. sería una especie de derivada parcial, por decirlo de alguna manera, que no estás cambiando Estados Unidos y China a la vez. Sí, estás aludiendo a algo que es importante, que es, o sea, por eso de golpe, yo creo que estamos haciendo, una vez que uno trae a colación esta idea de insumo-producto, se vuelve una fuerza en sí misma, que puede un poco explicar todo, porque digamos, no todo, pero puede ir en la dirección de decir, pero en realidad lo que está pasando acá es que vos, porque exportás menos a China, estás exportando más al resto del mundo. Es un poco lo que estás diciendo vos. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Y esa fuerza está, y yo creo que es una cuestión cuantitativa cuál domina. Lo que sí quiero decir es que, o sea, un poco me quedo, es una cuestión cuantitativa puramente, pero me quedo con, hay un aumento muy grande de las exportaciones chinas al resto del mundo. Entonces tenés que, o sea, estás exportando menos a China desde una cierta base, hay que hacer como una agregación para ver, pero estas exportaciones chinas al resto del mundo son gigantes y están aumentando con un coeficiente que es el más o menos, de hecho, el mismo con otro signo, con el cual vos las estás disminuyendo a China. Entonces, bueno, te estás enfrentando con esa competencia mayor ahí. Pero estoy de acuerdo. O sea, uno cualitativamente podría contar una historia donde la baja demanda de China además está promoviendo tus exportaciones al resto del mundo. Para eso lo que habría que ver realmente es qué tan fuertes son estas matrices de insumo-producto por origen. O sea, desde China a distintos orígenes más que contra Estados Unidos. Ese dato que te di recién era desde cualquier origen. Pero sí, Claro. me parece un súper buen punto. Sí. ¿Hay otra competing explanation de este efecto de economías de escala? Yo, honestamente, primero no teníamos para nada insumo producto en esta historia y a mí se me hacía difícil contar una historia. Creo que hay una que podés contar, pero se me hacía difícil contar una historia y muy frecuentemente salía el comentario en versiones todavía más preliminares de eslabonamientos productivos, pero nunca, hay una cosa que es un poco sutil, que es que sí, eslabonamientos productivos, pero tiene que ser que un producto se usa a sí mismo en la producción. Porque eso es lo que estamos identificando, es el producto que Estados Unidos le taxea a China, es el que vos exportás menos a China. Entonces tiene que ser que ese producto se usa a sí mismo. Entonces, esa es la historia que siempre pensé que podía ser consistente y competing explanation. Entonces yo creo que está esa. Después hay otra que tiene que es un poco, me parece que es como entrepot o rerouting. Esta es así. China para exportar, ok, no puede exportar directo a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace China? Le exporta a Corea y Corea le exporta a Vietnam y Vietnam le exporta a Estados Unidos, ¿no? Entonces, gross trade aumenta del resto del mundo al resto del mundo, porque antes Corea no le exportaba a Vietnam y ahora le exporta, pero value add aumenta a cero. Esa es otra. Me parece un poco Quizás second hay, order. Pero yo no sé si no me acuerdo bien, pero muchas veces son que las categorías some parts thereof, ¿no? Y entonces si quizás algunas tienen y otras no tienen de las categorías a 6 dígitos. Quizás si hubiera forma de como distinguir sectores, como dividir entre los que más y los que menos, de acuerdo a eso, a que algunos dicen explícitamente, incluye las partes, están incluidas ahí. Y entonces, quizás si hubiera forma de hacerlo, quizás es una forma de testear eso, que son partes. sí, también separar, eso, sí, totalmente. También separar un poco por productos que se califican como insumos con otros que no, o sea, Claro. Pero esta te la puede digo hacer. porque hay veces que es así, así es el nombre de la Sí, sí, descripción, sí, ¿no? sí, 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 no, totalmente. Son cosas que tenemos que hacer, distinguir, o sea, tratar de encontrar como el smoking gun y hay otro, sí, estoy de acuerdo, sí. O sea, habría que hacer una partición por ese tipo de. También se puede hacer un poco por sectores, o sea, cuando lo haces por sectores, algunos sectores naturalmente, bueno, tienen más two-way trade, ¿no? O sea, acá tenemos sectores que son mucho más upstream, o sea, entonces esa partición también se puede hacer.
Pero sí, o sea, como que están esas dos explanations. Y estaría bueno hacer más para poder nail down cuál es. Sí, sacar agriculture, por ejemplo. Esto me imagino que no tiene tanto peso porque son menos posiciones, no sé, en la estadística, me imagino que pesa menos lo que pasa en agriculture, pero si Sí, vos lo sacaras y mostraras que, no sé, no es un efecto de agriculture y ya uno se setea en cómo pensar esto. sí. Sí, sí. O sea, hacerlo por sector creo que nos daría. Sí, sí, sí. No, no los tengo acá, es una lástima, pero teníamos como los estimates por sector, los tenemos que regenerar. Ok. Eh, sí. Bueno, dejemos acá así y Ah. se va y sí. Ah, sí, mostramos otra, ¿querés mostrar algo? No, 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 está bien. No, 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 perfecto. Bueno, Bueno. fue muy bueno el seminario, Ok, ¿eh? gracias, Pablo, gracias por la. excelente. Muchas gracias, Irene. Buenísimo. Muchísimas gracias. Amit no perseveró, ¿eh? No perseveró. No, No, Hizo una es- aparición al principio, pero fue demasiado. me parece que tenía la ilusión que podía ser en inglés, en pero inglés. sí. Lo que pasa es que a esta audiencia le cuesta, a nuestra audiencia, seguir, en general, muchos no les cuesta seguir Ujú. nada, la matemática, bueno, la mayoría de las presentaciones son, qué sé yo, son más Intuitivo. simples. Sí, no, hay estadística, sí, econometría, pero Mm. eh, sí, quizás, Ah, quizás no, este sí. igual fuiste No, clarísimo, estaba todo no, no, muy pero bueno, me muy pareció bueno. súper útil. Buenísimo. Sí. Irene, ¿me mandás las slides? Sí, te las mando, pero te Sí. aclaro que son 2 Ya sé. slides, ¿eh? No, No, no. pero no las vi, sí, pero digo, quiero decir, me gustó como lo fraseaste, entonces creo que me va a ayudar a mirarlas de nuevo para recordármelo. Dale, te las mando, pero bueno, me siento que Genial. te estoy mandando de vuelta tus propios gráficos. No, 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 me parece bien. Sí, sí, pero los bullets me interesan, sí. Cool, genial. Una cosa que quise decir, disculpa un segundo más, pero con lo de precios dados, un poco también a lo que iba, que ya no di tanto detalle, es que eso es lo que te hace que tengas una oferta, en definitiva, y que puedas hablar de oferta que es a nivel origen y no, por ejemplo, de tomar distintas decisiones de precios de acuerdo a los distintos destinos o cosas así. Ah, entiendo. Eso es un Los poco lo que precios no yo tenía varían, en mente. sí, los precios no varían bilateralmente. Claro, y que Sí, entonces vos hablás dependiente de la curva de oferta y eso se desprende directamente de esto de tener esos precios dados y no en cambio un pricing más específico o como sea. totalmente. No hay pricing to market. O sea, hay pricing to market, pero no cambia con los aranceles. O sea, Ok, es solamente dado por costos de comercio. claro. Y Bien, entonces eso permite que haya una curva de oferta. De hecho, este exacto. tipo de cosas es otra cosa como que de hecho es medio complementario. Porque si ahora yo te doy una curva de oferta que tiene diferente elasticidad a cada destino, me empiezo a dar un grado de libertad más para explicar medio lo que quiera. Entonces, eso está restringido también. Sí, Bien. no, buen punto. Bueno, Cool. me voy Bueno, despidiendo, me un voy a la placer otra verlos, cosa. muchísimas Hoy es Gracias. un gracias. día de muchas presentaciones para mí. Sí. Sí. Pablo, vamos a subir la presentación, así que sí, también vas a poder ver los comentarios de Irene ahí Ah, grabados. O sea, como complemento perfecto. a la presentación. Si te gustó Ah, mira, claro. esas cosas, por ahí tenés como el. Dale, listo. Igual ahora te los mando también. Se los mando Genial. juntos a los dos, así ya los tiene Juanca Dale, para subir ahí. genial. Buenísimo. Bueno, Bueno, adiós. Bueno, gracias. chau, Chau, chau. chau.